En el vibrante eco de la existencia hay un susurro ancestral que invita a adentrarse en los misterios del ser y la esencia de la vida, un susurro que se eleva desde las cumbres de la sabiduría milenaria. La revelación última de Buda es esa luz que penetra en la oscuridad del sufrimiento humano, una invitación a descubrir la unidad intrínseca de todo lo que respira y el profundo significado del vacío, o sunyata, que se extiende en cada rincón del universo. Desde tiempos inmemoriales, las enseñanzas de Buda han ofrecido un camino de transformación, no solo en el terreno de la práctica meditativa, sino en cada aspecto de la existencia, proponiendo que la verdadera liberación se encuentra en reconocer y abrazar la interconexión y la impermanencia de todo lo que es. En este relato, se despliega una travesía hacia el centro mismo de la experiencia, una exploración que no se conforma con los conceptos superficiales, sino que pretende revelar la profunda paradoja en la que la unidad y el vacío se entrelazan para ofrecer la llave de una comprensión que transforma desde su raíz. Desde el instante en que se reconoce la idea de una conciencia que trasciende lo efímero, se abre un vasto horizonte de posibilidades. La historia de Buda, a partir de la vida de Siddhartha Gautama, nos muestra a un hombre en búsqueda de algo más grande, un ser que decidió cuestionar la realidad aparente y localizar un sentido que no dependiera de las convenciones sociales ni de las limitaciones del ego. Esa travesía no es un simple relato de ascenso personal, sino la manifestación de una revolución interna que invita a cada ser humano a empaparse de una sabiduría que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. La revelación última de Buda no surge de un dogma o de una imposición, sino de una experiencia vivencial que desmantela la aparente solidez de la identidad individual, mostrando que detrás de cada pensamiento, cada emoción y cada forma, se esconde un entramado sutil de interconexión. El concepto de sunyata, o vacío, se presenta en esta enseñanza como una profunda verdad que desestabiliza los cimientos de la existencia aparentemente sólida. Lejos de representar una ausencia o un nihilismo estéril, el vacío es el espacio vibrante donde toda la materia y la energía se fusionan en un tejido mutuo de relaciones. Es un estado de pureza que permite que la mente se libere de las cadenas del apego, reconociendo que el error de percibir las cosas como independientes y permanentes es la raíz de todo sufrimiento. En esa revelación se descubre que lo que consideramos como un yo sólido es nada más que una construcción temporal, un collage de recuerdos, sensaciones y percepciones que, al ser examinados detenidamente, se desvanecen como la niebla bajo el sol de la verdad. Así, la práctica del discernimiento se vuelve una herramienta esencial para abandonar las ilusiones que nos impiden vivir en la plenitud del presente. Cada latido de la existencia se manifiesta como un recordatorio de esta interrelación. La vida, en su constante danza entre creación y disolución, nos muestra que nada es inmutable. Las flores que se abren en la primavera, los vientos que esculpen las montañas y la propia corriente de la conciencia nos hablan de un continuo fluir donde la unidad de todas las cosas se hace evidente. Es en este fluir incesante donde encontramos la inspiración para liberar los grilletes de la división y el egoísmo, dirigiéndonos hacia una forma de vida en la que el sufrimiento se diluye ante la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. La meditación, en esta perspectiva, se transforma en un acto de profunda comunión con la realidad, en el que cada inhalación y exhalación nos conectan con el universo en su totalidad. Al reconocer que el ser no está confinado a una forma rígida, se abre el camino hacia una compasión sincera, pues la división entre uno y el otro se disuelve en el entendimiento de que en realidad todos compartimos la misma esencia inmarcesible. El viaje hacia la realización de esta verdad nunca es lineal. Se trata de un proceso que requiere cuestionamientos constantes, de mirar más allá de la superficie de las cosas y adentrarse en el vasto océano de la existencia, donde cada experiencia, por efímera que parezca, encierra una enseñanza invaluable. Cada encuentro, cada desafío, se convierte en un espejo que refleja no solo nuestras limitaciones, sino también el potencial infinito que reside en la apertura al cambio. Se trata de adoptar una actitud de asombro continuo, donde la mente se libera de las ataduras del juicio y del miedo, y se dispone a recibir el mensaje que la vida siempre tiene para ofrecer. Así, la revelación última de Buda se convierte en una invitación a sumergirse en ese mar de incertidumbre con valentía, confiando en que, en el fondo, cada ola de cambio es una oportunidad para abrazar la verdad de la existencia. El proceso de comprender el vacío y la unidad implica reconocer que la ilusión de permanencia es precisamente lo que sostiene nuestros miedos y aferramientos. La mente, al crear barreras entre el yo y el otro, se ve atrapada en un ciclo de insatisfacción y ansiedad. Es en la profunda realización de que todos los elementos del universo están intrínsecamente conectados y que la separación es solo una construcción mental,
que surge la posibilidad real de sanar esas heridas. Cuando dejamos atrás la necesidad de control y permitimos que la vida se manifieste en su flujo natural, abrimos la puerta a una existencia en la que la paz interior se convierte en la norma. La esencia de la enseñanza budista no es negar la existencia de la dualidad, sino trascenderla, al reconocer que la aparente división es, en realidad, una manifestación de una unidad más amplia, una totalidad que se expresa a través de la diversidad de formas y experiencias. En este estado de ser, el vacío se revela no como un abismo inquietante, sino como un espacio de libertad sin límites, donde la mente se libera de las ataduras del ego. Es un recordatorio potente de que no necesitamos aferrarnos a identidades o a narrativas que, en muchos casos, son meramente instrumentos de separación y sufrimiento. Al abrazar el vacío, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni intentar cambiarlos de inmediato, permitiendo que surja la verdad subyacente sin interferencias. La práctica del mindfulness, o atención plena, se convierte en la herramienta que nos permite adentrarnos en este estado de conciencia, donde cada instante se vive con una intensidad renovada y cada respiro se vuelve una meditación en acción. Esta experiencia de presencia absoluta es la llave que abre la puerta a una comprensión profunda del misterio de la existencia, revelándonos que la totalidad de la vida se encuentra en el aquí y en el ahora. A lo largo de este recorrido, es inevitable encontrar momentos de paradoja, instantes en los que la contradicción aparente se transforma en la clave para la sabiduría. Es en el contraste entre la duda y la certeza, entre el cambio y lo inmutable, donde reside el secreto que Buda quiso compartir. La unidad y el vacío no son conceptos opuestos, sino complementarios, dos caras de una misma moneda que se revelan en cada experiencia auténtica. En el vacío se halla la potencialidad de toda existencia, y en la unidad se descubre la belleza de cada manifestación. Este diálogo interno entre opuestos es una danza sutil que invita a dejarnos llevar por la corriente natural de la vida, confiando en que, en la impermanencia de cada momento, se esconde la eternidad. Al comprender que nada permanece inalterable, se despierta en nosotros la capacidad de renacer en cada instante, dejando atrás el peso del pasado y las ansiedades del futuro. La sabiduría de Buda nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino un llamado a despertar, una señal de que hay algo más allá de lo superficial. Cada experiencia dolorosa es, en sí misma, una oportunidad para aprender sobre la verdadera naturaleza de nuestras emociones, para cuestionar la narrativa de separación que nos impide ver la interconexión real de los hechos. El dolor, al revelarse como un fenómeno transitorio, pierde su poder de dominarnos y se transforma en el pólvora que impulsa la transformación interior. Al mirar el sufrimiento desde la perspectiva del vacío, se disipa el miedo a lo inmutable y se abre un espacio de compasión, donde el dolor se convierte en un maestro que nos señala el camino hacia una existencia más compasiva y consciente. Es en la intimidad de este proceso de autoexploración que se construye la verdadera revolución interna, aquella que no busca imponer cambios externos, sino transformar la relación que tenemos con nosotros mismos y con el mundo. La integración del vacío y la unidad se plasma en cada acto de amor y cada gesto de generosidad, porque al liberarnos de la rigidez del yo, descubrimos que la verdadera fuerza reside en la flexibilidad. Como un árbol que se dobla ante la tormenta sin romperse, el alma que ha interiorizado estas enseñanzas se adapta y florece, encontrando en cada cambio la semilla de una nueva oportunidad. La vida, desde esta óptica, es un continuo renacimiento, una celebración de la impermanencia en la que cada final anuncia un comienzo y cada pérdida encierra la promesa de un hallazgo interior. La meditación se erige en este camino no solo como una técnica, sino como el arte de vivir en sintonía con el pulso del universo. Sentarse en silencio y observar la respiración se convierte en un ritual sagrado que nos conecta con la esencia misma de la existencia. En esos momentos de quietud, se desvanecen los estragos de una mente dispersa y se abre el espacio para que emerja la conciencia plena. Al adentrar la mirada hacia ese silencio que subyace en cada latido, conseguimos ver más allá de las formas y reconocer la unidad que une todas las manifestaciones. Es un proceso de desapego voluntario, una renuncia a las interpretaciones limitadas y una rendición generosa ante la inmensidad del ser. Cada instante de meditación es, por tanto, una revelación en miniatura, un recordatorio constante de que la vida se despliega en un entramado inabarcable de conexiones que nos invitan a ser partícipes de un todo mayor. La transformación que surge de comprender la armonía entre el vacío y la unidad se irradia en cada aspecto de nuestra existencia cotidiana. Desde la forma en que nos relacionamos con las personas hasta la manera en que entendemos nuestros propios pensamientos, todo se vuelve más rico y matizado. Cuando dejamos atrás la visión fragmentada de la realidad, la compasión se convierte en la respuesta natural a cualquier desafío. Cada interacción,
por trivial que parezca, es una manifestación de la interdependencia que rige el universo, y reconocerlo nos impulsa a actuar con bondad y responsabilidad. La práctica de la generosidad nace de la certeza de que al brindar apoyo a otros, también nos estamos ofreciendo a nosotros mismos la posibilidad de sanar y crecer. En este contexto, la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la calidad de las relaciones y en la capacidad de vivir en coherencia con la esencia del ser. El entendimiento profundo del vacío también nos invita a replantearnos nuestras concepciones acerca del tiempo y el cambio. La constante transformación de la vida, lejos de ser una fuente de ansiedad, se revela como el escenario natural donde cada experiencia cobra significado. Al liberarnos del aferramiento a lo inmutable, achegamos paso a una existencia en la que cada momento es valioso por sí mismo. El tiempo se convierte en un aliado que nos enseña la importancia de vivir aquí y ahora, sin la carga del arrepentimiento o la anticipación desmedida. Esta visión del tiempo como un flujo continuo nos permite apreciar la belleza en lo efímero, en lo transitorio, y reconocer que la plenitud se alcanza precisamente cuando se acepta la impermanencia como parte intrínseca del viaje. El poder transformador de la revelación budista reside, en gran medida, en la capacidad de cambiar la perspectiva sobre el sufrimiento y la dicha. Al comprender que cada emoción, cada experiencia, es un reflejo del movimiento natural de la vida, se abre la posibilidad de ver el mundo con nuevos ojos. La sabiduría ancestral invita a despojarse de las etiquetas que limitan la experiencia y a adentrarse en un estado de percepción en el que lo ordinario se torna sublime. Cada amanecer, cada encuentro casual, se transforma en una enseñanza en vivo sobre la interconexión y la belleza inherente de lo que es. Esta forma de ver la vida exige una actitud de apertura y entrega, en la que la mente se libera de la necesidad de categorizar y controlar, permitiéndose simplemente ser parte del exquisito tapiz de la existencia. En la medida que la realización del vacío se asienta en el corazón, se genera así una revolución interna que trasciende cualquier forma de dogma o rigidez ideológica. Es una invitación a experimentar la libertad que surge al abandonar la visión dualista y fragmentada del ser y a aceptar que la verdadera esencia se manifiesta en la unión de opuestos. La paradoja de que uno está completo a pesar de estar continuamente en transformación es el mensaje más poderoso que se extrae de la enseñanza de Buda. La verdadera liberación, por tanto, no se encuentra en la búsqueda de una identidad inmutable, sino en la capacidad de fluir en armonía con el devenir del universo. Este estado de fluidez y apertura se refleja en la capacidad de adaptarse a los cambios sin perder la conexión con la esencia, de encontrar en cada situación el germen de la posibilidad renovadora. El descubrimiento de este estado de ser no llega de forma inmediata, sino que es fruto de una práctica constante y consciente. Es el resultado de cuestionar las narrativas que nos han sido impuestas a lo largo de la vida y de atrevernos a ver la realidad desde una perspectiva que reconozca la interdependencia de todo lo existente. La disciplina de la meditación, la observación atenta de los patrones de la mente y la cultivación de una actitud de compasión genuina son caminos que, aunque sutiles, nos conducen hacia una transformación radical. Cada paso en este sendero es como el pulso del universo, recordándonos que estamos intrínsecamente conectados y que ningún instante de la vida es trivial. Al fundirnos con esa conciencia expansiva, descubrimos que la vida nunca es un cúmulo de accidentes, sino una coreografía precisa donde cada movimiento tiene un propósito y cada latido contribuye a la sinfonía del ser. La revelación última de Buda es, en definitiva, una invitación a abandonar las máscaras y a vivir con autenticidad la esencia de uno mismo. Implica reconocer que la búsqueda de significado no está en el exterior sino en la capacidad de volver la mirada hacia adentro, de hallar en la contemplación del silencio las respuestas a las preguntas que nos atormentan. Es un llamado a despertar, a deshacernos de las ilusiones que oscurecen la verdadera naturaleza de la existencia y a reconectar con aquella chispa de divinidad que habita en cada uno de nosotros. En este proceso, la unidad y el vacío se convierten en dos aspectos inseparables de una misma realidad, dos expresiones del mismo milagro que es la vida. Al integrar este conocimiento en la cotidianeidad, se abre un espacio para la creatividad, el amor y una paz que no depende de circunstancias externas, sino que brota de una comprensión profunda de la naturaleza mutable y perfecta de todo lo que es. Cada experiencia, cada desafío, deja en su estela una enseñanza sobre la impermanencia y la interconexión. En las sombras del sufrimiento se oculta la semilla de la iluminación y en cada desconcierto se halla la invitación a reconocer que la separación es una ilusión. Con cada día que transcurre, se nos ofrece la oportunidad de deshacer las barreras que nos confinan en un estado de aislamiento y de sumergirnos en la verdad universal de que somos parte de algo inabarcable y sublime. La práctica de la atención plena se erige como el medio por el cual esa integración se vuelve tangible,
permitiéndonos ver más allá de las apariencias y conectar directamente con la esencia de la existencia. Es en el ejercicio constante de estar presentes, sin juicios ni resistencias, donde se transforma la vida en una experiencia plena y cargada de significado. La belleza de este camino radica también en su universalidad. Las enseñanzas que brotan del entendimiento del vacío no conocen fronteras ni diferencias, y su mensaje se expresa en el lenguaje común de la compasión y el amor incondicional. No importa de dónde vengamos o cuáles sean nuestras creencias, el rostro de la verdad se muestra en la capacidad de reconocer a cada ser como parte integral del mismo tejido vital. En ese reconocimiento se disuelve el miedo y se enciende la llama de una solidaridad genuina, capaz de transformar el dolor en esperanza y la soledad en comunión. Así, la revelación última de Buda se instala en el corazón de quienes se atreven a mirar más allá del velo de las apariencias, abriéndoles las puertas a un universo de posibilidades en el que la paz y la alegría se experimentan de forma tan natural como la respiración. La travesía hacia la comprensión plena de la unidad y del vacío es un proceso continuo, un aprendizaje que se enriquece con cada experiencia vivida. No existe un destino final, sino una serie de etapas en las que, con cada paso consciente, la mente se libera de sus ataduras y se sumerge en la vastedad del ser. En ese viaje, cada duda y cada inquietud se convierten en oportunidades para profundizar en la verdad, recordándonos que el camino de la sabiduría está pavimentado con la humildad de reconocer lo que aún está por descubrirse. Es en este estado de constante crecimiento que se manifiesta la verdadera transformación, aquella que no se impone mediante dogmas, sino que emerge orgánicamente del despertar interior. La riqueza de esta enseñanza se plasma de múltiples maneras en la vida diaria, desde la forma en que comprendemos la transitoriedad de las emociones hasta la manera en que encaramos los retos existenciales. Al integrar la noción de vacío en nuestra percepción, dejamos de ver cada problema como una barrera inamovible y lo percibimos como una oportunidad para renovar nuestra forma de relacionarnos con la realidad. De la misma forma, al comprender que la unidad subyace en cada interacción, se nos abre el corazón para aceptar a los demás con sus virtudes y defectos, valorando la diversidad como parte esencial de la experiencia humana. Este reconocimiento nos enseña a ser pacientes, a cultivar la empatía y a ver en cada ser un reflejo de la misma conciencia que nos anima, transmutando la competencia y el conflicto en colaboración y entendimiento mutuo. La revelación última de Buda se manifiesta, por tanto, como una llamada a vivir en una armonía que trasciende la dualidad del bien y el mal, del placer y el dolor. Es una invitación a explorar la sutileza de la existencia desde una perspectiva donde cada aspecto, ya sea considerado favorable o adverso, tiene su lugar en el inmenso escenario de la vida. Una comprensión tan profunda no solo modifica nuestra manera de pensar, sino que reconfigura la forma en la que actuamos en el mundo. Se trata de un despertar en el que la sabiduría se traduce en acciones concretas y cada gesto se convierte en una manifestación palpable de esa verdad atemporal. Al dejar atrás la obsesión por encontrar certezas absolutas, nos abrimos a la danza constante de la vida, en la que la belleza de lo efímero se celebra y la transformación se recibe como un continuo regalo. En el transcurrir de este camino se descubre que la liberación verdadera no reside en un logro final ni en una meta distante, sino en el saber habitar plenamente cada momento. El vacío, entendido en su esencia liberadora, no es la falta de algo, sino la presencia máxima de potencial que permite que todo surja y fluya sin restricciones. De igual modo, la unidad se revela como el tejido invisible que conecta cada instante y cada ser, ofreciendo la base sobre la cual se puede edificar una existencia rica en significado y autenticidad. Este reconocimiento se convierte en un acto revolucionario en un mundo acostumbrado a la separación y la competencia. Es la reivindicación de la verdad que, al ser abrazada, transforma la vida y la convierte en una experiencia de asombro continuo. Es posible ver cómo cada práctica de meditación y cada momento de introspección abren nuevas puertas en este viaje de autodescubrimiento, permitiéndonos reconocer que la verdadera paz no se alcanza mediante la negación de lo externo, sino en la aceptación plena de la realidad tal como es. Esta aceptación, que no es resignación sino una profunda comprensión de la naturaleza mutable de las cosas, se convierte en la semilla de un cambio radical. Al ver que cada pensamiento y cada emoción son tan transitorios como la luz al amanecer, nos liberamos de la necesidad de aferrarnos a identidades fijas y descubrimos el goce de ser parte de un todo que se renueva constantemente. La práctica de la atención plena se transforma, de este modo, en una celebración de cada instante, un reconocimiento de que la vida se manifiesta en el fluir perpetuo de la existencia. El sendero que se despliega ante nosotros es, en última instancia, la invitación a despertar a una realidad en la que la división se deshace y la totalidad se hace presente en cada acción. Al fundir nuestros límites con la inmensidad del universo,
cada experiencia se tiñe de una claridad y una profundidad que nos recuerdan que somos parte de una conspiración cósmica de amor y sabiduría. Esta revelación, que resuena en el silencio de cada ser que se atreve a escuchar, se manifiesta como una reafirmación de la libertad inherente a la conciencia. Y es que, al aceptar la impermanencia y la interconexión de todo lo que existe, nos abrimos a la posibilidad de una existencia en la que la paz no es una meta distante, sino el pulso mismo de la vida que nos envuelve en cada respiración. Cada paso en este viaje hacia la comprensión del vacío y la unidad es como una nota en una sinfonía cósmica, en la que la melodía de la existencia se expresa en una armonía que trasciende el tiempo y el espacio. Es un recorrido que, aunque desafiante, se llena de momentos de exquisita claridad y profunda paz, en los que se revela que los límites entre el yo y el otro se desvanecen para dar paso a una experiencia de comunión verdadera. Al sumergirnos en esa experiencia, descubrimos que la revelación última de Buda no es un destino, sino un camino continuo de descubrimiento y de amor incondicional. Es la invitación a vivir con el corazón abierto, a abrazar cada instante con una gratitud que trasciende las palabras y a entender que, en el fondo, cada ser es una expresión única y maravillosa del universo. La esencia revolucionaria de esta enseñanza radica en su capacidad para transformar el dolor en sabiduría y la soledad en comunión. El reconocimiento de que cada fragmento de nuestra vida está inseparablemente conectado con el todo nos libera de la ilusión del aislamiento y nos permite encontrar en cada interacción una chispa de lo divino. Así, la práctica de la compasión se convierte en un acto de conciencia que trasciende la mera empatía, en un compromiso de reconocer y honrar la divinidad que habita en cada ser. Cada vez que actuamos con amor desinteresado, contribuimos a tejer una red de luz que se extiende más allá de nuestro entendimiento, recordándonos que la verdadera sabiduría se manifiesta en la alegría de dar y en la capacidad de recibir con gratitud. En la vastedad de esta enseñanza se esconde una invitación a trascender las limitaciones autoimpuestas y a reconectar con la esencia pura que, a pesar de las vicisitudes del mundo, permanece inalterable en el fondo de nuestro ser. Esta es la revelación última que Buda quiso compartir, la certeza de que la paz y la felicidad no se encuentran en los logros externos o en la acumulación de posesiones, sino en la capacidad de reconocer la unidad sagrada de todas las cosas y de vivir en consonancia con esa verdad. Al hacerlo, cada experiencia se convierte en una lección valiosa y cada día se revela como una nueva oportunidad para crecer, sanarse y contribuir al bienestar colectivo. Esta comprensión profunda nos conduce, finalmente, a un estado de libertad que se revela en el arte de soltar. Soltar aquello que nos ata al miedo, al rencor y a la desesperanza, y abrirnos a la fluidez del presente. En este acto de liberación se encuentra la clave para transformar la existencia. Al abandonar los conceptos fijos y las expectativas rígidas, nos aceptamos a nosotros mismos en la totalidad de nuestra imperfección y vulnerabilidad. Es allí cuando emerge la verdadera fortaleza, porque la autenticidad y la compasión se vuelven el cimiento sobre el cual se edifica un mundo más justo y armonioso. Cada palabra, cada silenciosa pausa en este relato, se ofrece como un recordatorio de que la vida es un regalo continuo, lleno de enseñanzas que esperan ser descubiertas en el latido de cada segundo. La invitación es clara: sumérgete en la experiencia de la meditación, observa tus pensamientos con la claridad del vacuo y siente en cada contacto la vibración de la unidad. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de reconocer el milagro que se oculta en la imperfección, de aceptar que cada error y cada acierto forman parte de un proceso vital de autoconocimiento y de expansión del corazón. La transformación no es un destino, sino una forma de habitar el mundo en la que la paz interior se convierte en la respuesta natural ante las incertidumbres de la existencia. No hay una fórmula mágica, ni un mantra que por sí solo prometa la liberación total, sino la dedicación constante a cultivar la atención y el amor en cada acción. La esencia de la revelación última de Buda se manifiesta en esa sencilla pero profunda verdad: que el universo se despliega en una infinita red de relaciones y que cada ser, al abrirse a la experiencia sin reservas, se funde en la luz de la unidad. Este despertar, sutil y expansivo, nos invita a dejar atrás los velos de la ilusión para abrazar la pureza del ser, a vivir con la certeza de que cada instante contiene la semilla de una eternidad silenciosa y luminosa. Así, este camino se convierte en un continuo descubrimiento, una celebración diaria de la maravilla inherente al simple hecho de estar vivos. Al aceptar que la perfección yace en la integración de todas las facetas de la existencia, comprendemos que cada emoción, cada pensamiento y cada acción son parte del mosaico sagrado de la vida. La sabiduría que Buda nos legó no es una doctrina restrictiva, sino un faro de luz que nos invita a trascender la dualidad y abrazar la totalidad del ser en cada momento. Y en ese abrazo se encuentra la verdadera libertad,
la libertad de ser, sin máscaras ni límites, en sintonía con la melodía incesante del universo. Con cada latido, con cada respiración consciente, la vida nos ofrece la oportunidad de redescubrir la unidad en medio del vacío, de transformar el dolor en una fuente inagotable de compasión, y de vivir en plena comunión con el misterio de la existencia. Al final de este viaje, lo que queda es la certeza de que la revelación última de Buda reside en nuestra capacidad innata para ver más allá de las apariencias, en la de abrir el corazón para reconocer que, en el fondo, somos uno con todo lo que existe. No es un logro que se alcance de la noche a la mañana, sino una verdad que se despierta con cada nuevo amanecer, con cada acto de amor y con cada momento de profunda conexión. De este modo, la enseñanza del vacío y la unidad se convierte en un camino de transformación personal y colectiva, una invitación a deshacernos de las limitaciones del miedo y a abrazar la autenticidad del ser. La visión en que la separación es solo una ilusión y en la que cada ser es parte de la misma danza cósmica se vuelve el cimiento de una nueva forma de relacionarnos con el mundo. Cada experiencia de desapego, de auténtico encuentro con la realidad, nos recuerda que la felicidad y la paz no son destinos lejanos, sino el latido constante de un universo que se nos ofrece como un abrazo eterno. Hoy, al recorrer esta senda tan profunda y reveladora, somos testigos de la verdad que ha resonado a lo largo de los siglos, una verdad que nos invita a vivir con la conciencia plena de la interconexión, a reconocer que cada paso, cada gesto y cada respiro es parte del inmenso milagro de la existencia. La revelación última de Buda se desvela ante nosotros como un llamado a la valentía, a la autenticidad y a la capacidad de ver el mundo con ojos de asombro, en los que la unidad y el vacío se funden en una danza eterna de creación, transformación y amor. Permitirnos explorar este profundo universo de la conciencia es un acto de fe y de entrega, un compromiso con la posibilidad de vivir de manera más plena y en sintonía con la verdadera naturaleza del ser. Así, la enseñanza sobre el vacío no es un final, sino el comienzo de una aventura interna en la que cada experiencia se moldea en una obra de arte, en la que cada cicatriz se convierte en parte del sendero que nos muestra la forma de trascender. Al honrar la unidad y el vacío, nos convertimos en artífices de nuestra propia transformación, descubriendo que la paz interior es la semilla de una vida de plenitud y dicha. Y mientras las palabras se deslizan en un fluir constante, la invitación permanece: mantente presente, abre el corazón y deja que la sabiduría ancestral transforme tu percepción de la realidad. En esa fusión del vacío y la unidad se revela la clave para vivir auténticamente, esculpiendo en cada instante una obra maestra que es el reflejo de la verdad inmutable que reside en lo más profundo de nuestro ser. Cada experiencia, cada encuentro, es un eco de esa revelación final, en la que la dualidad se disuelve y lo único que queda es la sublime certeza de que la vida es, en esencia, un continuo milagro de comunión y amor. Esta es la invitación a permanecer en el camino de la sabiduría, a no abandonar la búsqueda y a dejar que la luz del entendimiento ilumine cada paso de nuestro viaje. Porque en ese recorrido, en esa constante práctica de presencia y compasión, se revela la verdad que Buda quiso compartir: que la unidad y el vacío son la expresión más pura de la existencia y que en esa comprensión se halla la libertad que nos permite ser y amar sin límites, en perfecta armonía con el latido del universo.